¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Leo. Hoy me acompaña mi buen Humberto. ¿Cómo andas, Humberto? ¿Qué onda, Leo? ¿Todo bien? Hoy tenemos un tema de esos que te cuentan tus abuelos y parece que te están hablando de otro planeta, ¿no? Así es, vamos a platicar de cuando México era la envidia del barrio. Imagínense crecer al 6% cada año, con el dólar clavado en un solo precio por décadas y las fábricas saliendo por todos lados. A eso le llamamos el milagro mexicano. Pero espera, Humberto. A ver, hay que aterrizarlo un momento. El 6% de crecimiento suena un número como de banquero, pero mi abuelo siempre dice que en los 50 estrenó casa en la colonia Narvate. ¿Cómo estaba eso? ¿La lana sí goteaba para todos o nomás para los de arriba? A ver, cuéntamelo. Pues mira, no era perfecto, pero la clave fue la estabilidad de precios. Imagínate esto, pasaron casi 20 años donde el kilo de tortilla y el boleto del camión casi no subían. Eso permitía que una familia de clase obrera pudiera planear. Fue cuando nació la cultura del abono, en tiendas como las mueblerías que se hicieron famosos en el centro. El gobierno impulsó que los bancos dieran crédito y de pronto el obrero que usaba hielera de madera ya tenía su refrigerador eléctrico hecho en México. Ah, el sueño mexicano. O sea, que pasamos de la autoconstrucción a las unidades habitacionales. Mi tía vive en el multifamiliar de Juárez y dice que cuando se inauguró sentían que vivían en el futuro, con parques, escuelas y hasta cine dentro de la ciudad. Era como el futuro. Exacto, ese es el punto del milagro. El gobierno no solo daba dinero, creaba infraestructura y se creía que el Estado debía ser el papá que ponía la casa, la escuela con el IPN y la salud con el IMSS. La gente sentía que si trabajaba duro, sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Esa esperanza es lo que realmente movía la economía. Suena a cuento de hadas, pero pasó entre los 40 y 70. Así que vamos a ver cómo lo hicieron para que la lana rindiera tanto. Y lo más importante, por qué se nos acabó el corrido. A ver, Humberto, explícanos cómo empezó todo esto, porque no fue de a gratis. Pues mira, después de la Segunda Guerra Mundial, México dijo, ¿para qué le compramos todo a los gringos si podemos armarlo aquí? A esto los profes le dicen situación de importaciones. Ándale, y de hecho, si checan lo que escribió Roger Heinzen en su libro La política de desarrollo mexicano, ahí explica clarito que el gobierno se puso las pilas. Le dieron un montón de facilidades a los empresarios de aquí y le subieron los impuestos a lo que venían de fuera para que la gente comprara lo hecho en México. Pues fíjate que ayer el gobierno se puso muy estricto. Aplicaron algo que llamaban proteccionismo. Si tú querías importar juguetes o piezas de coches, el impuesto era tan ridículo que no te convenía. Pero hubo una jugada maestra. Le dijeron a las empresas extranjeras, miren, tenemos 30 millones de mexicanos queriendo comprar. Si quieres venderles, no traigas el producto, trae la fábrica. Por eso marcas como Ford tienen plantas aquí desde hace décadas. Pero qué jugada, o sea, que el motor era gringo, pero la mano de obra, el chasis y hasta los asientos eran de aquí. Me imagino que eso generó un chorro de empleos, ¿no? Millones. Pero aquí viene el debate que hoy todavía tenemos. Como no había competencia de fuera, muchas empresas mexicanas se volvieron conchudas. No necesitaban mejorar su calidad,
porque sabían que el mexicano no tenía otra opción. Si tu plancha salía mal, ni modo, era la única que había en la tienda. Eso a la larga nos pesó porque no invertimos en tecnología propia, solo aprendimos a armar lo que otros diseñaban. Exacto, y ahí fue cuando empezaron a salir las estufas, las teles y hasta los autos armados en nuestras tierras. La economía dio un estirón tremendo. Pero lo más loco fue la etapa del desarrollo estabilizador. El que movía todos los hilos ahí era Antonio Ortiz Mena, que era el mero jefe de Hacienda. Sí, ese señor era un genio para las cuentas. De hecho, él mismo escribió un libro que se llama El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época donde cuenta que su truco fue mantener los precios bajos y el peso bien firme. Humberto, que hay una historia que mi jefe siempre me contaba, y cada vez que me la contaba es como si quisiera reconstruir ese México con puras palabras, porque sabe que ya no existe. Él me dice que por ahí de 1958 mis abuelos vivían en una vecindad de esas clásicas del centro histórico, así como la del Chavo del Ocho. Imagínatela, o sea, el patio enorme de piedra, los lavaderos de cemento, al fondo donde siempre olía a jabón de cuava y a chismes, y esa luz del sol que pegaba de lado por las tardes, mientras los niños corrían en puro boxer, en puro calzoncillo. Mi abuelo, don Chencho, era un hombre de pocas palabras, pero de manos muy firmes. Trabajaba en una imprenta allá por Mesones, cerca de Regina, no sé si ubiques. Se despertaba a las 5 de la mañana, se ponía su camisa blanca, bien alminodada, porque en ese entonces, hasta para ir a la fábrica, se iba elegante, muy elegante, y se iba caminando para ahorrárselo del camión, aunque el pasaje costara una nada. Mi papá recuerda que ese año el ambiente en la casa cambió, o sea, mi abuelo llegaba los sábados con el sobre de la raya y en lugar de entregarlo con cara de preocupación, lo ponía sobre la mesa de madera con un golpe seco, o sea, como diciendo, aquí hay seguridad. Mi abuela, se llamaba Doña Mari, separaba el dinero en unos botecitos de lámina que tenían etiquetas de renta, luz, comida y escuela. Y dice mi jefe que por primera vez en la vida de esos señores, el botecito de varios empezó a llenarse más que los otros. Y era algo muy sorprendente. Un viernes de eso del mes de noviembre, mi abuelo llegó con un catálogo bajo el brazo. Era un folleto de una mueblería famosa, de esas que estaban por la avenida Juárez. Mi papá dice que se sentaron los tres a la luz de un foco de 40 watts y el abuelo abrió el catálogo en la página central. Y ahí estaba, una estufa Mape de 6 quemadores, blanca como la nieve, muy linda, con sus perillas de banquelita negra y un horno que tenía un cristal donde podías ver cómo se inflaba el pan. El abuelo le dijo, Mari, escoge la que quieras. Así se lo dijo, directo. Ya hablé con el patrón, ya hablé con el de la tienda. El peso no se mueve, el trabajo sobra y esa estufa va a estar en nuestra cocina antes de que empiece la Navidad. Dice mi jefe que mi abuela se quedó muda. Se le llenaron los ojos de lágrimas porque para ella esa estufa no era para cocinar frijoles, era la prueba de que ya no eran los pobres de la vecindad. Es un gran avance, créeme. Era el pase de entrada a ese nuevo México que salía en las noticias, el México de las familias, que estrenaban casa en la Narvarte o la Lindavista. Y el día que llegó el camión, Humberto, fue como si hubiera llegado el circo completo.
La calle era de esas de asfalto viejo y el camión de mudanza se estacionó justo enfrente de la entrada. Bajaron la estufa envuelta en un cartón y madera. Mi abuelo y otros 2 vecinos la cargaron como si fuera un tesoro sagrado. Y lo trataron como cual, Humberto, créeme. Mi papá, que estaba pequeño, o sea, iba corriendo detrás de ellos como con una ilusión súper enorme, tocando el metal frío. Dice que cuando lo instalaron y conectaron el gas, mi abuelo no quiso cocinar nada ese día, nada. Y mi abuela era de cocinar mucho, ya sabes, el sazón de la abuela, lo que nunca falla. Nomás se quedó sentada en una silla de madera viéndola. Le pasaba un trapo húmedo cada 5 minutos, aunque no tuviera ni una mínima gota de polvo. Es algo muy sorprendente. Y lo que más me vuela la cabeza es cuando mi jefe me habla de los tickets. Mi abuelo sacaba su libreta y hacía las cuentas. Sabía que iba a pagar, no sé, 50 pesos al mes durante 3 años. Y en esos 3 años el dólar nunca pasó de 12.50. El precio de la leche siempre fue el mismo. El panadero pasaba con el mismo grito, pero el mismo. Un grito muy característico. Y siempre nos cobraba lo mismo por el pan. Y nosotros siempre comprábamos la Concha. Creo que es el pan favorito de la casa. Esa paz, esa falta de miedo al mañana es lo que mi jefe llama el milagro. Dice él que se iba a la primaria con sus zapatos bien boleados, pero súper boleados. O sea, sin mentirte, yo creo que era el más presentable de la clase. Cruzaba el parque solo, se compraba un lulú y un gansito. Uy, esos gansitos, cómo están buenos. Y todavía regresaba con cambio para que mi abuela lo guardara en la alcancía. Fíjate nada más. A veces cuando mi papá ve las noticias de hoy, de que si el dólar subió, que si la inflación, que si la bolsa de valores, cierra los ojos y me dice: hijo, tú no sabes lo que era vivir en un país donde el futuro estaba asegurado. Mi abuela guardó los recibos de esa estufa por casi 40 años en una caja de galletas de Gamesa. Cuando falleció y abrimos la caja, ahí estaban, papeles amarillentos, picados por la humedad, pero con la firma de mi abuelo y el sello de pagado. Para él, esos recibos eran sus medallas de guerra, eran la prueba de que, en un momento de la historia, México nos cumplió la promesa de que, si trabajas duro, podrías tener una vida digna, una estufa brillante y un hijo que no tuviera miedo de caminar por la calle. Y créeme que eso actualmente no se va a poder y no creo que se pueda. A ver, un momento. Antes de hablar de la crisis o del 68, antes de que nos pongamos tristes con el final del milagro, hablemos de la facha de México. Yo veo las fotos de la Avenida Juárez en los 60 y parece Nueva York, o sea, pero como con más sabor. ¿Era pura fachada o si éramos así de modernos? Cuéntanos, Humberto. Era la época del glamour, Leo. La Ciudad de México era la capital cultural de toda habla hispana. Mientras en España estaban bajo una dictadura y Sudamérica tenía sus broncas, aquí se grababan películas que veía todo el continente. El cine de oro no solo era entretenimiento, era una industria que traía divisas. Y fíjate en la arquitectura, se hizo la ciudad universitaria que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, el estadio del CU, los murales de Rivera y Siqueiros. México le estaba diciendo al mundo: ya no soy el país de la siesta bajo el nopal, soy el país del concreto y el arte moderno. Oh my god, esto ya se puso súper emocionante, Humberto. Y luego llega la televisión a color, inventada por un mexicano. Este camarada nos puso en el mapa tecnológico.
Me imagino a la gente en el 68 viendo los Juegos Olímpicos en sus pantallas, sintiendo que ya éramos el primer mundo. Ese fue el clímax y al mismo tiempo el principio del fin, porque mientras el mundo veía las palomas de la paz en el cielo de México, en las calles la juventud ya no estaba conforme. El milagro económico se había olvidado de un detalle: la libertad política. Teníamos la panza llena, pero la boca cerrada, y ahí es donde la bomba empezó a estallar. ¿Y por qué se rompió el juguete, Humberto? ¿Qué fue lo que pasó? Pero pues ya sabes que no todo lo que brilla es oro, Leo. Mientras las ciudades se veían bien modernas, el campo se estaba quedando bien abandonado. Exacto, tiene razón. Enrique Krause lo explica muy bien en su libro La presidencia imperial. Dice que el gobierno se volvió muy yo mando y se acabó, y no escuchaban a los que estaban quedando atrás. Y para acabarla de molar, como dice Carlos Tello en su estudio sobre la economía mexicana, el modelo se cansó, el gobierno empezó a gastar más de lo que ganaba y a pedir préstamos afuera. Al final, la cuenta nos llegó y el milagro se nos volvió una crisis de las feas en los años 70. Bueno, pues aquí estamos. Hemos llegado al final de este viaje. Y me quedo pensando, banda, ¿qué es lo que realmente nos queda de aquel milagro? Porque sí, los números dicen que crecimos el 6%, que el peso estaba en 12.50, que las fábricas brotaban como hongos después de la lluvia, pero los números no tienen alma. El alma está en las historias como la de mis abuelos. ¿O no, Humberto? Me pongo a pensar en esa estufa blanca de la que les hablé. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué era lo más increíble? O sea, no era mental, ni los 6 quemadores. Era la certeza. Pues mi abuelo sabía que si trabajaba 8 horas, esas 8 horas les alcanzaba para vivir, para ahorrar y para soñar. Hoy nosotros trabajamos 10, 12 horas y a veces sentimos que solo estamos corriendo para no quedarnos atrás. Como en una banda de gimnasio que no va a ningún lado. Ese México del milagro tenía algo que hoy nos falta. ¿Adivina cuál es? Un proyecto común. Había una sensación de que estábamos construyendo algo grande entre nosotros. El que ponía el ladrillo en Ciudad Universitaria sentía que ese estadio era suyo, que había puesto su granito de arena. El que trabajaba en la imprenta sentía que estaba educando al país. O sea, había un respeto por el oficio, por la palabra dada. Si mi abuelo firmaba un recibo de una mueblería, era un contrato de honor, que sí o sí se debe de pagar. No necesitaba que un algoritmo checara su buró de crédito, ya que antes las personas, con dar su palabra, era más que suficiente. ¿O no, Humberto? Pero, ¿en qué momento perdimos esa paz? A veces creo que el milagro mexicano fue como una tarde de domingo que pensamos que nunca se iba a acabar. O sea, de esas que estamos en el sol, viendo el atardecer con la familia, tomando unas cervezas, unos refrescos, comiendo. Y pues nos confiamos, pensamos que la estabilidad era un regalo de la naturaleza y no algo que teníamos que cuidar y renovar. Pero ojo, no quiero que piensen que soy de esos
que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, solo por convivir, porque en este mundo hay muchas personas que son así. No, el milagro también tuvo sus sombras, y sombras muy, pero muy largas. Mientras la Ciudad de México se llenaba de luces, de edificios modernos, el campo mexicano se iba marchitando. Muchos campesinos se quedaron esperando ese milagro. Imagínate cuánto tiempo no esperaron y que nunca llegó a sus tierras. Y luego la libertad. Ese fue el precio que pagamos. Un gran precio, créeme. Tuvimos pan en la mesa, sí, claro, pero nos pidieron que cerráramos la boca. El sistema se volvió tan rígido, tan perfecto, que en su propia cabeza, que cuando los jóvenes en el 68 salieron a decir, queremos participar, queremos aire fresco, la respuesta, adivinen cuál fue: la violencia. Así como en México, también en el mundo pasa eso. Cuando un chico o una persona hace un descubrimiento asombroso que puede cambiar la vida de muchas personas, los gobiernos, y principal el gobierno de México, los silencia, los manda a matar. Y es algo que no se ha comprobado, pero es muy lógico que es así. Pero bueno, ese es el gran aprendizaje. Una economía que crece, pero no escucha a su gente. Es una economía que está sentada sobre una bomba de tiempo. A veces me pregunto, ¿qué diría mi abuelo si viera el México de hoy? Vería que tenemos celulares más potentes que las computadoras de la NASA, pero vería que ya no nos saludamos en la calle, que en muchos lugares ya no hay un respeto. Vería que podemos comprar cosas de China en un clic, en un segundo, pero que ya no sabemos quién es nuestro vecino de junto. Él diría que cuando cambiamos la seguridad del alma por comodidad del objeto. Y esa es la reflexión que quiero dejar hoy. ¿De qué nos sirve el milagro económico si no tenemos un milagro social? Si no nos cuidamos los unos a los otros como se cuidaban en esas vecindades de los años 50, ¿qué nos esperará? ¿Un peor mundo que el de ahora? Posiblemente. Y creo que para allá vamos. Pero bueno, para cerrar, les quiero pedir un favor. No se queden con mi voz. Así se los digo. No se queden solo con este podcast. La verdadera historia de México no está en Spotify, ni en YouTube, ni en ninguna plataforma de streaming. Está en sus casas, en las vecindades, en los barrios, afuera, en la calle. Ahí sí que está la verdadera historia de México. Así que no se dejen tampoco mal influenciar. Cada quien tiene un pensamiento de vista diferente, un punto de vista. Y créeme que es bueno compartirlos, así para tener una respuesta más generalizada. Vayan con sus viejos, con sus abuelos, con el vecino viejito que tienen al lado. Pregúntenles por el precio del refresco. Esa es la pregunta del millón. Por el sabor del pan. Por el miedo que sintieron cuando se devaluó el peso por primera vez. Ese sí
Sí, fue un gran miedo, dijo mi abuelo. El verdadero terror. Busquen esas cajas de galletas de lámina donde guardan las fotos amarillentas o en los cajones. Ahí siempre se encuentran los mejores recuerdos. También ahí van a ver a un México que sonreía con menos, pero que se sentía dueño de su destino. Y eso es mucho más importante. Y para los que, como Humberto, quieren irse a los datos duros, o sea, para que nadie les ande contando cuentos. Aquí les repito la lista de libros que son básicos para entender quiénes somos. Así que les pueden ayudar muchísimo, créanme, los pueden ayudar demasiado. Pues, para empezar, el número 1 es Estructura Económica de México de Leopoldo Solís. Este es como la Biblia. Si quieres saber cómo se armó este país, pieza por pieza, eslabón por eslabón, debes de leerlo, créeme. Es como leer el manual de un motor que funcionó perfecto por 30 años. O sea, es la gloria, hermano. Se lo recomiendo demasiado. El número 2 es la economía mexicana, transformación y desempeño, de Jaime Ross. Este es para entender por qué nos atoramos, por qué el milagro se convirtió en un tipo de espejismo. Número 3, la presidencia imperial, de Enrique Krauss. ¿Por qué? Porque no puedes entender el dinero si no entiendes el poder. Aquí verás cómo los presidentes eran casi reyes, para bien y para mal. Y créeme que en el país en el que estamos está más que demostrado. Casi ningún presidente ha sido bueno. Siempre tiene que haber una mancha gigante en cada uno de sus sexenios. Número 4 y último, pero no menos importante, llamado La región más transparente, de Carlos Fuentes. Mira, si quieren sentir el sabor de la ciudad en esa época, lean esta novela. Es el milagro mexicano, literal, el milagro mexicano, pero hecho en literatura. Se lo recomiendo bastante, chicos. Pero bueno, banda, gracias por haberme escuchado. Gracias por dejarme compartir la historia de la estufa, de mi abuela y los sueños de mi jefe. México es un país de milagros, pero el más grande de todos es que, a pesar de las crisis, de las devaluaciones y de los golpes, pues aquí estamos, ¿no? Somos mexicanos, hombre. Así como lo dijo el Chícharo. Somos unos chingones. Seguimos aquí de pie, chambeando bajo el sol y esperando el próximo amanecer con una sonrisa. ¿Por qué? Porque así es el mexicano, hermano. El mexicano siempre va a ver la manera, o más bien la cara buena de las cosas. Así somos nosotros. A pesar de todos los errores que tenemos, de todas las fallas que tenemos, somos un país muy distinto a los demás. Y créeme que eso vale más que cualquier cosa. Yo soy Leo y esto fue el especial sobre el milagro mexicano. No dejen de construir su propio milagro. Échenle ganas, construyan su futuro. Nos vemos en la próxima. Ya póngase otro canal que ya no